¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Qué placer por estar en compañía de todos ustedes en esta edición de día lunes, la última de este mes, de septiembre. Así es, sí. Después ya octubre, noviembre, caída libre nomás ya hasta enero del año que viene. Así es. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, todo bien, Toto. Se va ¿Qué ya tal? el 2019, Qué rápido se fue este año, ¿eh? Qué rápido, entramos Sí. en la década 20. Hay todavía un Sí. saldito Mariela, ahí. ¿cómo ¿Qué estás? tal, Toto? Todo bien. Bien, un saludo a toda la audiencia. Pese a que, bueno, en el mundo del fútbol nos acostumbramos a decir hasta que no se termina, no se termina, ¿verdad? No, claro. Hay que O sea, jugar los hay que 90. pasar hoy. Sí, hay que Hay que pasar. jugar los 90. Hay que pasar hoy y hay que pasar octubre también. Sí. Lo interesante es que mañana se anuncia 40 grados Y y estamos sí. en primavera. Qué Imagínate interesante tiene el eso. verano. Disculpame, me perdí No, y- en lo interesante no que digo pueda que llegar sea a ser. bueno, me parece interesante que todavía entrada a la primavera lleguemos a tener 40 grados. No sé si sí. suele ser así. Ah, Pero interesante. 40 grados me parece más típico de enero. No, a ver, 40 grados en este país es probable que te toque en cualquier época del año. 40 grados. Sí, 39, sensación térmica, 40. Puede ser. En cualquier época del año. Hemos tenido invierno que de repente apareció un Es calorazo. verdad. Y ¿verdad? hemos O sea, tenido enero con temperaturas bajas. Lo raro hubiera sido arrancar, digamos, la primavera y no sé qué historia con temperaturas súper templadas, Claro, y, ¿verdad? 20 grados. qué sé yo. Ahora, Y así no fue. repito, no es por menospreciar, por supuesto, la idea. Qué interesante, pues interesante sería si es que no se corta la luz como se viene cortando en mi barrio. Oye, el agua Pero ahora Cuatro también. para eso días de tenés seguido, tenés que definir los- interesante, pues. Claro, los 4 días seguidos, los 4 días cortes y baja tensión, por separado. Hablando de eso, Primero baja justamente tensión, En mi caso de no la corte, Primero baja era tensión, corte, así mismo. ¿verdad? ¿Viste el corte de la Ande, no? Pero eso fue lo no, de pero siempre. el tema es que lo que me llama la atención que a pesar de estos problemas que tenemos con la Ande, hay un corte en su presupuesto. Yo no sé en qué rubro ese que cortaron y por eso se están manifestando los funcionarios. Ese reclamo de... Porque si decís, vas De a recordar inversión. justamente en la inversión que tenemos que invertir, porque tenemos el 2023 acá cerca, no sé. Igual me llama la es- atención yo simplemente. reclamaría pensaría mal y diría Le que sacan el beneficio. Yo creo que por seguramente ahí si van pasa. a recortar va a ser en inversión, no en beneficios salariales. Y, Y no sé. Yo te digo una cosa, yo no reclamaría nada con 50% que tienen menos en el servicio, en el pago del servicio. A esta altura te digo, sí. Claro. salimos empatados, mijo, porque les queremos dar nuestras boletas del 100%. Claro, porque el otro 50% lo pagamos nosotros. Vamos a atender que nadie se lastime, por favor, ahí. En ese Y sector. el sí. lunes Braulio quiere... Sí, tenemos que atender que nadie salga lastimado. Sobre todo la grúa. O avisen, llamen a una ambulancia. Bueno, ¿verdad? O sea, Sí. si tuvieras... Ya le quisiera llevar yo mi factura del 100%, ¿verdad? Así es. Y ver qué dicen, ¿verdad? Ahora, si yo pagara el 50% nomás de lo que corresponde, a lo mejor... Además del salario, ¿verdad? Claro, no, digo... yo- De los altos cargos. Sí, claro. ¿no? ¿Verdad? Es así. ¿Sabes el ahorro que significa? Pero muchísimo. Por favor. Bueno, y después se ha conversado mucho el fin de semana, de hecho va a ser el tema que vamos a abordar hoy. Lo que ocurrió en esta sentencia que... En Paraguarí. Sí. Sí, toma la fotografía o hace pública una fotografía de algo que me parece que a esta altura los males de este país ninguno puede decir que desconocía o desconoce. Ninguno, ¿verdad? Claro. O por lo menos la mayoría puede decir que no desconoce de que la justicia tiene graves falencias y que los operadores de justicia, Sí. en muchos de los casos, son de un nivel bajísimo, ¿verdad? Totalmente. De un nivel bajísimo en todos los aspectos. Algunos lo serán en materia académica, otros lo serán en materia laboral y otros incluso en materia ética. En todos los estamentos, Así es. como en todas las profesiones, ¿verdad? Incluido el periodismo, nunca estamos Tampoco fuera estamos nosotros. exceptuados. Pero lo de que se habló mucho este fin de semana, esta sentencia Sí. con unas argumentaciones, unas expresiones por parte de los magistrados tremendas. ¿verdad? Habría que ver un poco también cuál es el historial de estos jueces, ¿no? O de los miembros de ese tribunal. Porque vos fíjate, bien decías de profesionales que tienen falencias en todos los aspectos, desde lo profesional hasta lo ético. Recuerdo el caso de ese pisero que la fiscal, sin haber leído nada, ya lo imputó por homicidio doloso, ¿te acuerdas? Ah, sí. Al final el muchacho tuvo que ya cerrar su El hombre que fue asaltado en la pizzería y claro. defendiéndose terminó Bueno. asesinando al... Y al hombre eso que robó. también causó gran revuelo en su momento. Ahora, esto es tremendo. Esto es tremendo porque además le dicen al señor, no sé, puede decir presunto porque es. Se comprobó, se comprobó y sí, se según la comprobó. sentencia Es que, de hecho, en un la violador. voz de los jueces. Claro, ellos mismos le decían, vos salí, meditá pues lo que hiciste vos. Claro.
Un juez hablando así, yo no entiendo. A mí, yo creo que a él le fue, como dijo Toto, el tema del fin de semana. Me cuesta creer que haya gente que no sepa, pero igual para poner en contexto lo que ustedes decían, nos llamaba la atención esta sentencia que era leída justamente por el tribunal en el caso de Paraguarí. Pero tomo lo que mencionabas nomás, Toto, o sea, yo creo que es el retrato de la falta de preparación de muchas personas, no solo de los operadores de justicia, pero el caso, o sea, como muchas veces se señala, el punto es cuando ellos son quienes deben juzgar, por ejemplo, un caso de abuso. Entonces, sé que nuestra invitada más adelante va a ahondar en el tema, pero ya un comunicado de la Secretaría del Ministerio ya de la Niñez y la Adolescencia justamente señalaba y decía, no es necesario. Obviamente, o sea, si vos ves la tipificación penal, muchos se aferran al hecho de que haya un coito y si no, está todo bien. Entonces, sin embargo, el abuso es muchísimo más amplio y si eso hoy no lo pueden ver los que juzgan y aplican la ley, entonces tenemos un problema demasiado grave. Si este caso se mediatizó, por supuesto, pero hay cientos de sentencias que tienen que ver con casos de abuso, que tienen que ver con casos de otras situaciones en las que los que juzgan ni siquiera entienden castellano, entonces ¿cómo podemos pedirles que interpreten, verdad? Voy a mencionar, pero a ver, lo pueden hacer en guaraní si quieren, en inglés. No, digo porque el código está en castellano. Claro, en checoslovaco, y pueden pedir, si llegan a esa instancia, es porque pueden pedirle ayuda a alguien. Si podemos interpretar esto, podemos modificarlo, podemos hacer la interpretación. Pero eso sí quisieran. Claro, y por eso te digo, llegando a un nivel, ¿verdad? Refrescando simplemente la memoria de lo que mencionaba hoy, o hace un instante Mariana, felizmente no se comprobó que vos le metiste y usan palabras con los familiares ahí, ¿no? Sí, ¿verdad? Con los familiares, con todo ahí, ¿verdad? No, en la lectura de una sentencia. En la lectura de la sentencia, Imagínate. ¿verdad? Dice, pero para nosotros, de forma unánime, se probó una cosa, que hubo abuso sexual. Y en otra parte menciona, sos un tipo preparado, hablas bien, tenés profesión, mita y poná. Yo a lo que voy nomás es el nivel. Después hablaron ellos, y vamos a escuchar a uno de los jueces de este tribunal de sentencia. Mencionaban ellos que, bueno, en realidad hay un trabajo eficiente de la fiscalía, no se presentaban ciertas cuestiones. Claro, no quedó probado. Y un montón de cuestiones más, ¿verdad? Ahora, nadie ataca el argumento jurídico que probablemente ellos puedan decir, miren. O formal. De verdad existió, hermano, acá, mira, estos errores. Es más, estamos aquí para la segunda instancia, esta señora fiscal o este señor fiscal. Pero eso pues debería decir el juez. Claro. No se probó, o la fiscalía, pero no salir a decir, se probó el abuso, pero vos sos muy churro, te podés ir a recuperar. Claro, que le diga, pero ¿sabes qué? Te equivocaste en el legal. Pero ¿sabes qué? Hablas bien. No tenga nada de recaída, tenés linda pinta, de mitad y por en el sentido, no vayas a buscar criatura, buscate a alguien más grande. Claro. Ya que tenés linda pinta, ese aspecto que tenés, mira, hablas bien, te equivocaste nomás. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, 8 meses ya es suficiente. Ya estuviste, ya está bien. Viste lo que es, Ninguno de nosotros meses está más de 8 meses. Entonces tranquilo nomás. Andá y vamos a solucionar esto en la calle, tranquilamente. Sí, así. Entonces vos decís, en el argumento a la calle de la todavía, a la casa con la otra hija le mandó. Si vos tenés, la situación de, compruebo que esta persona realizó esto, pero no lo puedo condenar por más tiempo por una falencia de la fiscalía. Primero menciono esto y después en mi argumento le doy durísimo al tipo para que entienda que hay otra instancia que lo puede llegar a juzgar o decir, creemos que... Pero no, creemos que se comprobó el abuso. Pero como la le pinta por una legal... Claro, porque viste que la sentencia misma tiene parte, o sea, cuando el juez tiene la voz, justamente la posibilidad, si ya la sanción aplicada, digamos, lo que él va a ir luego a pagar, tal vez no se correspondía con lo que se probó, lo que él quiere argumentar en la parte formal, él igual tiene la potestad de decir que eso es un hecho lamentable, que decir sencillamente lo más común o coloquialmente, incluso si lo quiere hacer, si no quiere hacer con términos jurídicos y hacer para que todo el mundo entienda, porque también algunos, y escuchaba eso, decía que ellos trataban de hablar con la voz del pueblo, pero con la voz del pueblo salir a defender lo que se tiene que defender, claro. Hablando de otro aspecto que tiene que ver también con la investigación fiscal, me llamó la atención lo siguiente, el abuso se registró durante la convivencia entre él y la mamá biológica, porque él es de padrastro, ¿no? La mamá biológica. Aparentemente se pelean, la mamá se va y le deja a la hija con este fulano hasta que viene una tía y la rescata a la criatura. La mamá no había sido investigada. La mamá no fue investigada por la fiscalía. Resulta ser que ella no sabía nada y la tía, los tíos enseguida se dieron cuenta de lo que estaba pasando. En fin. Hubo muchas falencias en varios aspectos.
toda la problemática, Pero digamos, por como- supuesto. Cuando uno escarba, Claro. yo creo que este caso es un caso de referencia, creo yo, por demás ya expuesto obviamente a esta altura. Pero lo que hace es, así como decía, retratar un poco la forma en la que muchas veces son analizados los casos. No solo el no haber, y no digo en este caso solamente, el no investigar a la mamá, el incluso, aunque no sea simpático, la persona tiene presunción de inocencia, por supuesto, pero si vos vas a ir en honor a la presunción de inocencia, no decís que quedó probado el abuso. Habiendo un juez dicho que está probado el abuso, no puedes después recomendarle que por ser un lindo mitad y se vaya nomás. Claro, o sea, esas son las cuestiones sumamente incongruentes. Y, por supuesto, el análisis del entorno y todo lo que muchas veces ni siquiera se hace. Con 8 meses, igual ya, 8 meses. Sí, son lindos tipos, pero es una locura. Vamos a escuchar que mencionaba uno de los jueces de este tribunal, el juez Jiménez. Jamás yo le felicité a como yo teniendo 3 hijas hermosas, yo le voy a felicitar a un acusado y encima ya fue condenado por abuso sexual, actos sexuales, que tiene un marco penal, te reitero, hasta 5 años. Y ahora pues todo el código es garantista. Nuestro código y todo es garantista. No se iba a ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque ella cumplió su pena mínima. Y mientras no esté firme la sentencia, según los grandes jurisconsultos, no se va adentro, no se va más a la cárcel. Entonces, no se iba luego a ir a la cárcel. Bueno, con más razón, si no se iba a ir hubieran sido más duros por lo menos en los argumentos, ¿verdad? Sí, claro. No sé si él mismo, pero otro mencionó, si le hacía algo así a mi hija le pegaba un tiro, pero como no es su hija, bueno, ¿verdad? Como no es su hija, ¿qué importa, verdad? Claro, El mismo domingo, el velar por la sociedad, bien, gracias. Esta carpeta le pasaron al jurado de enjuiciamiento, el domingo, ayer. Y vamos a ver qué Creo que dice para el- mañana ya habría Mañana. algún informe, decía Por lo Baqueta. menos. Vamos a ver qué dice justamente Enrique Baqueta al respecto. Dios quiera que haya mayoría para su estudio y tratamiento. ¿Cómo usted ve esta situación? ¿Mm? ¿Cómo usted ve esta situación que se presentó? Y yo veo que es de estudio, es de analizar, y nosotros hemos obrado rápidamente para que justamente podamos llegar a estudio ahora el día de la sesión ordinaria del martes. Hay cosas importantes que tienen que tener más pena. Bueno, y está en piso con nosotros y vamos a hablar, por supuesto, a la vuelta de la pausa más extendido con la ministra. Ministra, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a ustedes y a usted la audiencia. ¿Qué es lo primero que te causó al enterarte, digamos, de esta información? Indignación como a todos, ¿verdad? La verdad, ministra, contanos si tiraste algo ahí por él. Mucha indignación. A todos los que estamos de alguna manera involucrados en el proceso, en la defensa de los derechos de la niñez, esto nos causa indignación y esta indignación ciudadana es saludable. No podía creer, quería leer porque no había escuchado lo que decían los jueces, pero todo el mundo enviaba mensajes diciendo esto es una locura, no puede ser. Nosotros estábamos también allá con el sábado con la historia de los incendios y todas esas cosas y no pude interiorizarme bien el sábado, pero el domingo cuando leí todo esto realmente es indignante, no puedo entender que le den ese abordaje a un caso tan delicado como lo es el abuso sexual en niños, que no son cualquier persona, son magistrados, ¿verdad? Personas que tienen que impartir justicia y ante quien una persona que es víctima tiene que ir a decir qué es lo que le pasó, ¿verdad? En este caso evaluaron la declaración de la niña en cámara Gesell, ¿verdad? Evaluó el tiempo en el que se hizo y no lo que la niña dijo, pero en un momento dado dijo que se probó y dio detalles de lo que se probó. Exacto. Y eso es un abuso clavado, un abuso de la peor forma, ¿verdad? Lamentablemente en el imaginario, evidentemente, de estos magistrados, el único abuso grave es el que tiene coito, ¿verdad? Pero él habló de cosas... Pero eso tampoco, ministra, perdón la interrupción, creo que vos podés aclarar justamente, eso No tampoco es tiene así. sustento jurídico, es decir, No es porque son así. diferentes figuras en todo caso, ¿verdad? No Está la es violación así, y el es abuso. que es pensar como en el Código de Teodosio, que la violación de una mujer no se producía si es que no había rastros de violencia, desgarro, golpes, todo eso era lo que se exigía para que sea violación. Hoy día está muy bien descrito lo que es un abuso sexual y sobre todo en niños, ¿verdad? Era una niña que de 7 a los 9 años estuvo siendo manoseada, abusada
por su padrastro, quien tenía el deber de cuidado desde el momento que integraba a su familia. O sea, yo con el solo hecho de decir, una niña de 7 a 9 que todavía no llegaba a la condición de adolescente ya es una especie de agravante. El que sea el cuidador, o sea, el padrastro, tenía el deber de cuidado, otro agravante. O sea, habían situaciones, tanto en el sujeto como en la víctima, que de por sí agravaba la cosa. No podía irse por el piso de la pena, por más que sea hasta 5 años el abuso sexual en esas condiciones que ellos dijeron, ¿verdad? No podía simplemente decir, ay, acá no es tan grave la cosa porque no hubo coito, y darle una pena mínima de 2 años y decir que ya compurgó luego hasta 8 meses. Es una declaración totalmente... en el caso de abuso sexual, ¿la pena máxima es hasta 5? No, cuando... ¿O solamente en esta condición especial que ellos mencionaban? O en unas condiciones especiales, ¿verdad? Pero puede ir hasta 15 años en otras situaciones. Acá se podía perfectamente argumentar, como ya hay jurisprudencia hasta en la Corte Suprema de Justicia, cuando se dan estas situaciones de su condición de niña, de 7 a 9 años, ¿verdad? Que era todavía muy pequeñita, y la condición de que esta persona era su padrastro, no era cualquier persona, ¿verdad? Acá se juzgan muchas cosas. La condición de que la niña en esta etapa de su vida, como todos los niños, confían en el adulto de que es su entorno familiar, ¿verdad? Confían, no creen que le van a hacer daño. Y si esta niña llegó a verbalizar con sus tíos cuando ya tenía 9 años, era porque evidentemente esto le molestaba y no tenía a quién recurrir. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo una niña que tuvo la posibilidad de decir, me hicieron esto, de escribir con tanto detalle todas las situaciones, y que no lo voy a repetir porque es absolutamente nefasto lo que ella contó que le hacían, y que el juez repitió como probado, ¿verdad? Exacto. Tenga que decir después, no, pero como no hubo... Felizmente no se probó, no siquiera dijo tremendo, no hubo coito, simplemente dijo no se probó. Claro, por poco le dijo, te salvaste que no pudimos probar. Ahora, ¿por qué el juez decía acá? Tengo que hacer una pausita, pero y vamos a guardar esa pregunta. Arranco contigo el siguiente bloque, si me permitís, pero ¿te parece? Sí, métele. Por favor. Sí. Bueno, Felipe está hay mucha gente que me está preguntando por Felipe, está de reposo. ¿Por qué? ¿Comió algo? También es la posta. Sí. Bueno, a ver, le pasaste la posta. Ya les voy a contar después, sí, le contagiaste. Bueno, y recuerden que el mundo es testigo de que los aires acondicionados de Midea hacen tu vida más fácil, aumentan la velocidad del ventilador, ajustan automáticamente la temperatura, tienen filtro catalizador que absorbe partículas nocivas del ambiente y las convierte en agua. Utiliza gas ecológico y consume menos. Los aires Midea son la razón de tener un ambiente perfecto sin preocuparse del exterior. Encontrarlo en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam S.A. Y atención, porque Bristol te ofrece la increíble oferta del día. Aprovecha y llévate un increíble celular Samsung A50, pantalla de 6.4, memoria de 64 GB y cámara triple de 25 megapíxeles. Precio normal, 18 cuotas de 300.000 guaraníes. Y la oferta solo por hoy, 18 cuotas de 164.000 guaraníes. Llama ya al 519-4000, escribí al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pedro, por favor. Sí, ministra, le estaba escuchando a este juez dando las explicaciones, en fin, ahora parece que se dio cuenta de lo que hizo, o tomó conciencia, no sé. Decía que él luego no iba a ir preso, decía, por este personaje, en esta nota que recién escuchábamos. ¿Por qué dijo eso? ¿Cómo que no iba a ir luego preso? Y evidentemente ellos no se imaginaban una sanción superior a los 2 años. Si le dan una sanción de 2 años, normalmente se computa por unas medidas alternativas a la prisión, porque eso dice la ley. Por eso él decía, es garantista, todo. El violador tenía garantía. Lo que pasa es que ahora, con la modificación del artículo 245, que se dispuso y se dejó en libertad a los jueces que ellos decidan en qué momento, si se aplica o no la prisión, y que la prisión debe ser la última medida, ¿verdad? Desapareció
cerradura que se había puesto con otra ley anteriormente, de que en los casos de crimen no pueden darse medidas alternativas a la prisión. El abuso sexual en niños, como la pena supera los 5 años, ¿verdad? Es un crimen porque se dan las distintas variables que llega hasta 15 años inclusive o más, de acuerdo a la incorporación que hagan los magistrados. Ahora, ¿cuál es la expectativa, ministra? Nos comentabas en la pausa justamente que este caso estaba, no sé, cajoneado, digamos, era un expediente que tenía años. La verdad es que yo no sé si mi compañero sabe si es que el condenado, entre comillas, o el abusador tiene algún tipo de influencia política o no, etcétera. O algún padrino político. O algún padrino, bueno, ya no sabemos. Pero, ¿cuál es la expectativa que tienen desde el ministerio de que de que estos jueces que fueron los que dictaron la sentencia sean, un poco medidos o evaluados o sancionados como corresponde? La expectativa es alta porque este hecho de que inmediatamente tanto el jurado de enjuiciamiento como las autoridades de la Corte Suprema de Justicia hayan tomado medidas de pedir el expediente, revisar oficiosamente todo, es porque evidentemente son buenas señales y eso nos da mucha satisfacción y tenemos la expectativa de que realmente al revisar detecten ellos las falencias como para que se puedan aplicar las sanciones. Uno no puede sancionar a un juez por su análisis jurídico siempre y cuando analicen la ley y la analicen en su totalidad. Que argumenten su sentencia porque acá prima la decisión judicial que decimos la sana crítica, la interpretación, ¿verdad? Pero existiendo los elementos que ellos mismos señalaron, ¿verdad? Diciendo que se probó que él es un abusador y un pedófilo, y dando todos los detalles que dieron, ¿verdad? En el momento de hablar y de leer la sentencia, hay una gran contradicción con la condena que imponen, ¿verdad? Porque dijeron que es grave, los detalles que dieron eran gravísimos, y más aún existiendo esa dualidad, tanto en la niña, en la víctima, como en el sujeto activo, en el abusador, ¿verdad? Condiciones que empeoran la situación procesal del acusado. Uno, porque esta era una niña menor de 14 años, ¿verdad? Lo cual hace que sea más reprochable la conducta. Y segundo, porque él era el padrastro, tenía el deber de cuidado, lo que aumenta también el reproche. No se puede pensar en una pena o en una condena de 2 años. Tendría que llevar hasta 5 e incluso podrían los jueces dar los argumentos que ya la Corte Suprema ha dado en otros casos de abuso, en el sentido del daño y cómo debe prevalecer el interés superior del niño, pues están obligados a integrar las normas. Claro. Acá lo que se nota claramente es que en ningún momento este tribunal colegiado analizó la situación de la víctima, en ningún momento analizó los derechos de esta niña y cómo está protegida por la norma, está sobreprotegida en la norma, ¿verdad? Tenemos desde la Constitución Nacional que establece el interés superior del niño y que también habla de la protección contra toda forma de explotación y abuso, ¿verdad? Abuso sexual. Y también habla de que en caso de conflicto de normas prevalece siempre el interés superior del niño. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que es una norma internacional, si bien no es penal, hace a la protección de los derechos y las penas se miden conforme a lo que dispone la ley, el artículo 65 del Código Penal. Y en uno de los aspectos de la medición de la pena hablan, ¿verdad?, de la magnitud del derecho violado. El derecho violado en este caso es la dignidad, la integridad física y psíquica de una niña que está sumamente protegida por la norma contra esos hechos desde la Constitución para abajo, ¿verdad? Entonces es enorme la violación del derecho que se produjo teniendo en cuenta que él tenía la condición del deber de cuidado de esta niña. Ahí no puedo pensar que un juez, un magistrado, piense en una pena mínima y que diga que 8 meses ya es suficiente pena para un hecho como este. Ahí es donde creemos que claramente estos jueces no integraron la norma y eso es una mala práctica, es un mal desempeño al entender nuestro. Vamos a ver qué dicen los demás
Doctora, porque el caso en sí, o el caso, yo más allá, o independientemente del caso que estaba siendo juzgado, la situación en cómo se expresa este tribunal es bastante rara, ¿verdad? Porque hoy dicen, la Fiscalía no hizo el trabajo necesario. Había solamente 3 testigos. Creo que un familiar de la niña y 2 que salieron a favor de este hombre. Él ya estuvo preso y 8 meses y hablan de esta libertad que ahora tienen los jueces de poder tomar, digamos, y no mandar a prisión cuando hablemos de expectativas de penas breves en teoría. Pero estamos hablando de una situación que no es que le obliga al juez a hacer lo contrario. Si el fiscal, si el juez, perdón, entiende que el hombre es un peligro, lo tiene que meter preso. El sentido común es. Claro. Vos sabés que... O sea, no porque ahora yo puedo interpretar... Ahora no, estoy obligado a que sea libre. Bueno, pues después ese era dice, el temor, pues. está comprobado, usted es un No, pedófilo, sobre usted es un abusador. todo si está probado. O sea, si él dice, que es lo que decía, que está probado, Otra cosa hubiera tal vez lo sido- que no puede ir es inventar las pruebas, porque eso sí ya Otra sería cosa otra hubiera sido si el situación. juez te dice, los elementos arrimados Claro. no podemos concluir que el hombre sea culpable. Hay una duda razonable. Y podemos discutir nosotros si el trabajo fue o no, si la actividad se hizo o Pero no. entonces lo tiene que sobreseer. Claro, en Exacto. todo caso dicen, mira, Claro, no podemos comprobar. pero el tema, con respecto al trabajo de la Fiscalía, porque ellos dicen, bueno, se comprobó todo, pero me imagino que si ya ese tribunal tiene un preconcepto, tiene su forma de pensar que dista de lo que es la investigación fiscal, estamos sonados. Porque ellos van a hacer como evidentemente pasó en este caso, van a dar la sentencia de acuerdo a su criterio. Claro, pero tiene que tener un argumento jurídico, ¿verdad? No es lo que piensa o lo que cree nomás el juez, es un juez de derecho. Claro. Y tiene que argumentar jurídicamente y analizar, entonces decir estas pruebas no son convincentes. Pero ellos dijeron, verbalizaron sí, que que era están así. convencidos que se probó esto, y después al final dicen, bueno, pero no pasó nada grave porque no, felizmente no se probó el coito. Ahí es donde, y decir después que es natural que se le toque a las niñas. Claro. Eso es lo terrible porque no lo dice un ciudadano cualquiera, lo dice un magistrado. Que está Nosotros- diciendo que con esa Un vara operador de justicia. va a Sí, medir a a todos los que todos. sean juzgados por eso. Pero, claro. pero es una cosa terrible porque nosotros Así estamos es. trabajando para que las niñas y los niños aprendan que no se les puede tocar ciertas partes del cuerpo, que tienen que contar que eso no es un secreto, que tienen que pedir ayuda a un adulto. ¿Verdad? Y estamos diciendo por todas partes, desnaturalicemos esto, no es natural, no es normal. Somos todos responsables que tenemos que denunciar. Por supuesto que el ciudadano te va a decir para que para este resultado, tomarte todo el trabajo, exponerle a las niñas, pasar por todo un proceso, la familia, porque es uno de los procesos más estigmatizantes que existen, Sí. por reacciones Claro. como estas, ¿verdad? Porque el que te está juzgando a vos y no el caso, ¿verdad? La víctima otra vez normalmente se siente culpable por todas las acciones que se cometen contra ella en un proceso de investigación. El dedo penal de acusador está abuso. sobre la víctima de a ver si me mentiste o no. Sí, totalmente, ¿verdad? Y más todavía con los niños que se tienen toda una fantasía de que mienten. Y Sí. todo el aspecto técnico, ahí hubo un informe técnico y hubo la declaración de la niña en cámara Gesell. Si bien tardaron en tomar esa declaración justamente porque el expediente no se estaba movilizando, y ocurre muchas veces por la recarga de trabajo, el fiscal se ve más apremiado en atender aquellos casos que tienen detenidos que los otros casos que están ahí y se van quedando, ¿verdad? Se van quedando atrás. Y más aún cuando hay personas así que tratan de presionar para que no se investigue. Eso es lo terrible, que llegue tan tarde. 3 años de terapia que ya tuvo esta criatura, ¿verdad? Para que salga adelante y que a esta altura salga todo otra vez A al luz. tapete y tenga que revivirlo No, todo y con un resultado como este, es terrible, ¿verdad? No puede nunca decirse que no es grave porque no hay coito, sin pensar en todo lo que significó este caso para esta niña. Tuvo que salir del cuidado de su mamá, separarse de sus hermanos, vivir en otra casa, hasta cambiar de escuela muchas veces, ¿verdad? Para ella fue catastrófico. Y que eso no tenga en cuenta el juzgador al momento de analizar los hechos. No, una vergüenza. ¿verdad? Claro, Es los una daños. vergüenza. Esos son los Es daños, ¿verdad? los Es una daños que vergüenza. esta niña padece es una vergüenza. Yo creo que los familiares de la niña que declararon, o una que declaró,
lo exteriorizó todo muy, muy detalladamente, ¿verdad? No es cuántos testigos tenga, Claro. sino la habilidad y la calidad del testigo que viene a Ah, y del contar. testimonio, claro. ¿Verdad? Aparte de lo otro, la declaración de la niña. O sea, que se quede envuelto todo en simplemente una prueba biológica si hubo o no coito es muy lamentable. Totalmente. Porque el abuso es mucho más que eso. Totalmente. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir con la ministra hablando, por supuesto, del tema. Mariana, ¿tienes un consejo para nosotros? Así es, si te gusta el jazz, el blues, el funk y el soul, prepárate para disfrutarlo con Feeling Blue, la más increíble selección musical de la mano de Silvia Abreu. Acompáñala desde este lunes 30 de septiembre de 18 a 20 por Radio 7 107.7. Y tengo una invitación y un consejo para ustedes. Pueden llegar a Bristol en el Blue Days y aprovechar los días de grandes descuentos en los productos de la marca Samsung. Descuentos increíbles sin entrega inicial y hasta agotar stock. Escuchen estas super ofertas. Celular Samsung a 20 precio normal, 18 cuotas de 156.000 guaraníes. Y ahora precio Blue Days, 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Para más información llama al 519-4000 o escribí al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Doctora, digamos, en el ejercicio de la profesión y trabajando en el Ministerio Público, viste un montón de casos y llegaste varias veces ahí hasta el mostrador. ¿Esto es más habitual de lo que parece? Se ven varias veces este tipo, no solamente en el foro de la niñez, digo, sino cuando hablamos de trata de personas también, sí. El famoso ¿para qué luego se fue? Sabía para qué se iba y nunca... Y depende mucho de tu tribunal. Habían tribunales que estaban muy compenetrados con todo lo que es la legislación internacional que Paraguay tiene ratificado, los compromisos, pero también teníamos tribunales en los casos sobre todo de proxenetismo que teníamos, ¿verdad? Explotación sexual, en que decían, porque había un acuerdo entre la chica y el explotador, el 50% de las ganancias ya no era delito. Y sin embargo hay una ley que define claramente que explotación sexual es todo beneficio o ganancia de cualquier tipo que una persona perciba por la prostitución de otra, ¿verdad? Y ese es un beneficio económico. Habían jueces que sí, habían jueces que no, que comprendían perfectamente lo que significaba una explotación sexual. Por eso es que es muy importante que el magistrado que aborde estas cosas sea especializado. Así como se necesita jueces para el crimen organizado, también se necesita jueces que tengan el conocimiento suficiente en materia de hechos punibles contra menores. Y todos los criterios y las recomendaciones que vienen desde la OEA, desde el Instituto Interamericano del Niño e incluso desde UNICEF, de qué interpretación debe darse y cuál es el daño que se produce a estos niños. Hay recomendaciones de evitar la revictimización, de hacerle dobles estudios, triples estudios. Cada estudio es un nuevo abuso de estas personas, ¿verdad? Como también claramente orienta a conocer los derechos del niño para evaluar el daño que se puede ocasionar con estos hechos punibles. Es necesario que lleguen al conocimiento y a la comprensión de lo que es la protección de los derechos del niño. No acogerse solo a lo que dice el Código Penal y Procesal Penal, porque entonces no están integrando la norma. Claro, sería acotada la visión. El magistrado tiene la obligación de integrar la norma y uno de los reclamos más grandes que se le hace al país en materia internacional es que los jueces no integran las normas internacionales en su sentencia. No es solo un problema nuestro, sino que es un problema que ellos tienen que hablar de estas normas en su sentencia al momento de juzgar, ¿verdad? Y eso ni siquiera lo piensan. Cuando un juez dice que es normal que se toquetee a una niña, nos está convirtiendo, no sé, al Paraguay en un país de salvajes. Sobre todo porque al decirlo, él prácticamente está diciendo eso es lo que está, está avalado en las leyes. Es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural, pero nunca. Redefine lo que es un abuso, dice, no, hasta acá no es. O sea, es que pero hasta el toqueteo no es, porque quiero meter más un comentario que nos hizo llegar una colega, Jamie, que dice justamente que es impresionante y que es importante aclarar
porque se trata de jueces, que cuando se trata de niños siempre es abuso. O sea, siempre, en todos que los no hay, casos. porque efectivamente no existe ese consentimiento. Entonces, no existe. Y conectar con lo que vos decías nomás, ministra, o sea, yo no sé, depende del juez, o sea, pues es realmente es la verdad, depende del juez que te toque, cómo va a juzgar. Pero ¿cómo podés medir, ministra? O sea, ¿cuántos jueces realmente o porcentaje, o no sé cómo podrías evaluar qué porcentaje de nuestros juzgadores o nuestros jueces realmente están capacitados en materia de niñez y especialmente de abuso? La ¿Y qué se puede hacer para relevancia que eso? le dan a la niñez es muy distinta. En la capital tenemos magistrados ya muy formados en el área y se notan por las sentencias, las condenas son elevadas, las argumentaciones que dan los jueces son muy interesantes en cómo Están argumentan argumentadas. y hablan claramente del daño que sufre un niño y de por qué este hecho es muy reprochable. En la medida que uno se aleja un poco de la capital, ¿verdad? Realmente parece que estamos con otros códigos. Y eso es lo que es lamentable. Totalmente. Que exista una justicia de primera, segunda y tercera categoría según qué población sea. Según la distancia a la Y capital. es muy arriesgado, pensar que se puede centralizar los temas de niñez acá. Yo sé que no les conviene, no hay que traerles, pero no sé si seguir exponiéndoles a los jueces que hay que no entienden a los niños sea al final una solución, ¿verdad? No, tal vez yo creo que tiene que haber una exigencia desde la Corte para que los magistrados se capaciten. Pero, ¿y en la el área de especialización? infancia. ¿Estamos Y que lejos? tengan ¿Estamos una lejos de eso? especialización Claro. en niñez para juzgar hechos punibles contra niños, porque los tribunales se integran para cada caso. Cuando menos tiene que haber uno que pueda hacer una argumentación jurídica válida en materia de infancia, porque de lo contrario estamos pecando con la sentencia y no van a pasar ningún análisis si esto va a una corte internacional. Entonces yo creo que eso es lo que es necesario, más que capacitar, concienciar sobre la importancia de la protección jurídica que tienen los niños en este país. Cuando menos hagamos valer las leyes que están para su protección especial. Siempre hablamos que las normas están en todos los niveles de protección hasta el más alto. Cuando tenemos que efectivizar esos derechos es donde tenemos problemas. Y eso tendría que pasar solo en el área social, no en el área jurisdiccional, donde están los conocedores del derecho, ¿verdad? Por eso es que esto es muy grave y desnuda una situación de la que siempre estamos hablando y creo que es el momento de tomar medidas. Es el momento de inflexión y que digamos basta hasta aquí. Ahora tenemos que cambiar las cosas con respecto a los hechos punibles de las cuales son víctimas niños, niñas y adolescentes. Tiene que haber un antes y después de esto. Esto es muy escandaloso. Esto fue de lo peor que nos puede ocurrir cuando estamos hablando de juzgamiento de hechos punibles contra niños. Por todo lo que significó y por todo lo que expresaron, ¿verdad? Y que no lo hizo cualquier persona, lo hizo un juez. Eso es lo grave y lo indignante. Claro. Un juez que tiene que también su sentencia ser pedagógica, que tiene que enseñar, porque estamos hablando de normas de convivencia que son las que se juzgan en un proceso penal. Si esto un magistrado penal nos dice, está bien nomás lo que ocurra, ¿a dónde vamos a ir? Por el famoso, estos casos cada tanto luego ocurren. Entonces, vamos a mirarnos, pero cada tanto luego ocurren como si fuera que no pasa nada. Nos va a acompañar la ministra para la conclusión del programa, vamos a hacer una pequeña pausa. Mariana, sí, ¿verdad? Como siempre, sí, por supuesto, porque el mundo es testigo de que los aires acondicionados de Midea hacen tu vida más fácil, aumentan la velocidad del ventilador. Me encanta con el rostro todo eso. Fresco. Súper fresco, claro. La velocidad del ventilador, ajustan automáticamente la temperatura. Tienen filtro catalizador que absorbe partículas nocivas del ambiente y las convierte en agua. Utiliza gas ecológico y consume menos. Los aires Midea son la razón de tener un ambiente perfecto sin preocuparse del exterior. Encontrarlo en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam S.A. Doctora, ¿hasta dónde puede llegar el Ministerio de la Niñez en este tipo de cuestiones? Desde Hasta observador, ¿verdad? Claro, nosotros no podemos incursionar en otro poder del Estado, pero sí podemos pronunciarnos porque somos un ente rector y promotor de los derechos de la niñez y la adolescencia y tenemos que cuidar que sus derechos sean efectivos. Cuando vemos que este derecho es lesionado por cualquiera,
¿verdad? Tenemos que pronunciarnos y pedir que se rectifiquen las cosas, que es lo que hacemos. Yo creo que esto va a tener una respuesta saludable en los órganos de control. Evidentemente, esto que hayan pedido oficiosamente es un mensaje claro de que algo está mal en este caso, ¿verdad? Y es muy importante que ese mensaje se dé desde las máximas autoridades del Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el órgano natural para que se juzgue los hechos punibles contra menores de edad. Hechos punibles que generan un daño terrible en la población más vulnerable. Los niños, niñas y adolescentes es la población más vulnerable que tenemos contra el crimen. Y que ese eslogan que tenemos de que no siempre el espacio familiar, el entorno es el más seguro, es porque estos hechos ocurren ahí. Esta es una prueba más, una niña abusada por su padrastro en su entorno familiar. Y se juzgan así, ¿verdad? Y se juzga de esta manera tan ligeramente, y que hablen de una manera coloquial no es el problema, porque tiene que comprender la gente una sentencia y por qué se le condena a alguien. Que lo hable de una manera tan trivial, ¿verdad? Y hasta si se quiere dantesco, expresando todo lo que pasó y para después decir no es grave la cosa, ¿verdad? Nadie va a comprender eso, nadie va a entender y genera muchísimo daño, porque ¿quién se va a animar a denunciar un hecho y a pedir ayuda si este va a ser el resultado después de toda la exposición pública y el estigma que eso significa, ¿verdad? Claro, le vas a preguntar al niño, a la niña, ¿ocurrió o no ocurrió esto? Ah, no, entonces no llevamos total para... Y el adulto que es responsable de denunciar, ¿verdad? Claro. Que no se va a querer meter en este problema, con todo lo que significa ir a un proceso penal, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros nos angustia, que estamos en un proceso y en un movimiento de ver que esto se denuncie y se denaturalice. No se puede decir que es normal que ocurra. Yo le entiendo a una mamá que también alguna vez fue víctima de abuso, que le diga a su hijo, así nomás lo nos pasa a las mujeres, cállate nomás. Ella no es jueza, ella vivió una situación que le convirtió en eso. Y juzga por su realidad. Y juzga por su realidad. Pero un magistrado que tiene que impartir justicia y que no vea lo terrible que es que le pase esto a una niña, eso es muy grave, ¿verdad? Que no pueda medir esa situación y que le parezca que no es tan reprochable la conducta y que esa persona por toda su condición personal es mejor nomás que esté afuera y no piensa en la situación en que queda esa niña posteriormente. Es que llegar a la instancia de ser un magistrado, un juez, para impartir justicia significa que estás en un punto, en teoría, muy alto dentro de la sociedad. Bueno, es honorable el puesto que tenés. Debería significar, ¿verdad? Es un señorío estar en el lugar. Sí, es un magistrado, se le dice su señoría. En teoría vos estás en una posición que podés mirar, comprender y empatizar con una situación para poder juzgarla. En y teoría. se ponen tres para que tres sean hasta incluso un resguardo de la situación. Y los tres coincidieron acá. En teoría, pero en la práctica, ministra, en realidad tenés el título, tenés padrino, tenés ciertas cantidades de años y sos juez. Esa es la realidad también de cómo se mide. El sistema que está impuesto para la selección, que es un órgano político el que selecciona y después está la Corte, ¿verdad? Pero más allá de todo eso, yo creo que esto tiene que darnos un mensaje claro, ¿verdad? Ya no estamos en situación de tolerar estas situaciones. Tenemos que pronunciarnos todos cuando ocurre esto y esperemos que sea la última vez, ya que se están tomando medidas y que las medidas sean las asertivas, ¿verdad? Esta niña se merece eso, ¿verdad? Esta niña que pasó por todo esto, esperó tantos años para que se juzgue el caso y que se la deje en esta incertidumbre, es terrorífico. Sí. Es terrorífico porque ella tiene que hacer su vida como adulta. Esto marca su relacionamiento con los demás, ¿verdad? Y es terrible el mensaje que le estamos dando como seres adultos. ¿Qué es lo que le decimos? No importa lo que te pasó, esto te va a pasar y no pasa nada con que te pase esto, ¿verdad? Le estamos diciendo que no es una persona con derechos, le estamos diciendo que no es bueno que denuncie, le estamos dando el mensaje equivocado, ¿verdad? Y eso es terrible porque esta niña no es ella sola la que padece esto. Sabemos que tenemos muchos casos, las estadísticas no nos mientan, los números son crueles sobre la cantidad de abuso sexual que tenemos en este país y no podemos tener este tipo de juzgamientos.
Doctora, gracias por acompañarnos. Un placer, lastimosamente, para hablar de estas cosas, pero es la oportunidad y es el momento que tenemos que hablar. Muchísimas gracias, doctora. Totalmente. Muy amable. Bueno, señores, nos vemos mañana. ¿Sí? Nos vemos mañana. Así es. Mañana, Sí. hasta mañana. Chao.